entonces en la Escritura, los que pueden ponerse de pie, les invito por una cuestión de reverencia a la Biblia, ¿sí? Los que pueden. Dice el texto en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 hasta el 12. Dice de esta manera: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por el tiempo que podemos juntarnos como tu iglesia para meditar en tu palabra. Deseamos, Padre, que tú seas reverenciado por sobre todas las cosas y tu palabra se vuelva preciosa. Y rogamos, Padre, que tu Espíritu obre hablando más allá de lo que hemos de decir en este momento. Confiamos en su poder, en su soberanía, en tus designios para hacer que tu palabra no vuelva vacía, sino que cumpla tus propósitos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. Mantengan ahí sus Biblias donde acabamos de leer. Yo les leo el texto que leímos la semana pasada en la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1, dice así: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Leo ese texto porque ese lo enseñamos la semana pasada. Y hoy vamos a hacer un acento más en ese texto, pero nos va a llevar obligadamente al capítulo 2 que leímos hace un momento de la primera carta, ¿sí? Pero quería recordarles que ese fue el texto que leímos en el mensaje anterior y queda ahí un poquito más para poder ver e indagar. Confieso que en verdad cuando esta temática la tenía pensada desde enero, en realidad para este mes, pero no sabía en verdad cómo lo iba el Señor a encaminar y no pensaba en realidad enseñarlo desde Tesalonicenses, pero el Señor ha querido que sea así. Y no pensaba que este iba a ser el último mensaje para cerrar la temática, pero el Señor ha querido que sea así y Él sabe por qué. Así que no pude escaparme de esta temática que tiende más a ser como para una conferencia de pastores, pero la iglesia necesita saber esta información para poder discernir qué es realmente un ministro de Dios. Y eso es lo que va a estar enfocada la enseñanza en esta mañana, relacionada con la autoridad de la Escritura. ¿Sí? Relacionada con la autoridad de la Escritura. Y voy a hacer simplemente así pequeñito resumen de todo lo que vimos en este mes para poder darle inicio a la temática de esta mañana. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios. Ese enunciado ha sido el punto de partida para nosotros en este mes. ¿Sí? La Biblia es la palabra de Dios. Y partiendo de este enunciado, expusimos nosotros la doctrina de la autoridad de la Biblia. Eso es lo que estuvimos hablando en este mes. Así que si es la palabra de Dios, o sea, es la palabra del Ser Supremo, entonces esta palabra, la Biblia que nosotros tenemos, está investida con su suprema autoridad. O sea, es palabra autoritativa porque viene del Ser Supremo. Esa es la relación que hay entre nuestra Biblia y el Ser Supremo, que es el que la inspiró, el que la respiró. ¿Sí? Esa es la idea de esa palabra. Entonces, por una lógica deducción, este libro tiene la autoridad de Dios porque es de Dios, es la palabra de Dios. Y eso es lo que creemos nosotros. Hemos abordado esa temática de por qué creemos que es la palabra de Dios en las clases que hemos tenido los sábados en la reunión de oración. ¿Sí? Entonces decir que la Biblia, que la palabra de Dios es autoritativa,
es decir, que es la única verdad sobre todo tema que en ella es tratado. Es la única verdad, ¿sí? Es la palabra final, es la única verdad sobre todo tema que es tratado en ella. Decir que la Biblia o que la palabra de Dios es autoritativa, eso incluye o supone poder, y eso fue lo que vimos también nosotros durante este mes. Y decir que supone poder implica dos cosas. Hablar del poder de las Escrituras, ¿no? El poder de la palabra de Dios. Eso implica el derecho, ¿sí? El derecho arbitrario de Dios para tomar determinaciones como Él quiso. Y también eso implica la efectividad para que su determinación se cumpla. Habla de esas dos cosas el poder de las Escrituras, ¿no? Hablamos de los decretos de Dios en esa ocasión y hablamos del hecho de que Dios tiene el poder para cumplir todo lo que se propuso. Entonces por eso la palabra es poderosa, ¿no? En ese sentido. Y de estos conceptos que acabamos de mencionar, de estos conceptos emana la doctrina de la suficiencia de la Escritura, ¿sí? La Escritura es suficiente. Como cuando uno dice, bueno, yo soy suficiente para esta tarea, lo puedo hacer, lo puedo concretar. Esa es la idea de la palabra suficiencia en esta doctrina. La Biblia es suficiente para todo aquello que Dios se ha propuesto hacer, ¿sí? Decir que la palabra de Dios es poderosamente autoritativa, es decir, que es suficiente para cumplir los propósitos de Dios. En eso se resume y se concentra la doctrina de la suficiencia de la Biblia, que empezamos a mirar la semana pasada. Queridos hermanos, la vida cristiana, ¿sí? La vida que nosotros hablamos aquí constantemente desde la Escritura, la vida cristiana consiste en dos cosas, o sea, está encerrada en dos asuntos. Y después dentro de esos dos asuntos hay muchos detalles, ¿sí? Pero la vida cristiana consiste en salvación, una persona llega a ser salva por la fe en Cristo, y ahí comienza a ser cristiano, antes no lo es, antes es una persona bajo la ira de Dios, antes de eso está en plena condenación, apenas es salvado, pasa de muerte a vida y pasa al reino de los cielos. De ahí en más, una vez que la persona es salvada, comienza lo que conocemos como el proceso de santificación, ¿sí? Esas dos cosas están comprendidas en la vida cristiana, salvación y santificación. Todo lo que vivimos, desde el momento que somos salvados hasta que somos llevados a la presencia del Señor, o que el Señor venga ahora y nos lleve a todos, bueno, todo lo que involucra ese tiempo después de la salvación es santificación. Y ahí hay un montón de cosas en esa etapa de santificación, porque es Dios trabajando en nuestras vidas a través de la palabra, de circunstancias, de encuentros con personas, de todo lo que involucra nuestra vida a partir de ahí, todo está siendo usado por Dios para santificarnos. ¿Qué es santificarnos? Es formarnos y conformarnos, mejor dicho, a la imagen de Cristo. ¿Qué es la imagen de Cristo? Es el carácter de Cristo. Dios va trabajando a través de un montón de circunstancias para formar en nosotros el carácter de Cristo, es ser conformados a su imagen. Eso responde a Romanos capítulo 8, cuando Pablo está hablando acerca del propósito supremo de Dios, de por qué salvó a un grupo de personas de esta humanidad, y dice, es para que sean conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Ese es el propósito. Entonces, para esa vida que la Biblia nos presenta, que llamamos vida cristiana, para esta vida centrada en Cristo, que nos está conformando a la imagen de su Hijo, la Biblia es suficiente. La Biblia para esas dos cosas es suficiente. Salvación y santificación. Para el creyente no hay otra cosa. Para el creyente no hay otra cosa. ¿Sí? Para el mundo hay un montón de otras cosas. Para el creyente no hay otra cosa. Es salvación y es santificación. Una vez salvado, estamos siendo santificados. Y no hay otra cosa. Y para esa vida, la Biblia es suficiente. Y por eso cuando leemos en la Escritura acerca de los hombres de Dios y también en la historia cristiana acerca de los hombres de Dios, ¿por qué solo Biblia y Biblia y Biblia? Porque no necesitamos otra cosa para la vida que se nos ha sido dada en Cristo. No hace falta otra cosa. De ella emana todo lo que nosotros necesitamos para vivir esta vida que hemos recibido de Dios. Lo dice Pedro en la segunda carta. Todas las cosas nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Y eso es Cristo. No hace falta otra cosa. ¿Sí? Esa es la suficiencia de la Escritura. Y nosotros vimos esta suficiencia de la Escritura en la formación de la iglesia en Tesalónica. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Por eso Pablo, al escribir desde Corinto, porque está escribiendo estas dos cartas desde la ciudad de Corinto, Hechos capítulo 18 es eso, pide que oren. Le piden a la segunda carta que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como fue entre ellos. Y ese fue el énfasis que hicimos nosotros la semana pasada, ¿no? Porque confiaba Pablo en la suficiencia de la Escritura. Dice, como yo vi la palabra trabajando entre ustedes, y vimos nosotros lo que hizo, ¿no? La obra de fe, el trabajo de amor y la constancia, creó en ellos una constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Así quiero que suceda acá en Corinto, dice Pablo.
Oren por eso. Y hoy vamos a hacer un énfasis, ¿sí? Vamos a terminar esta temática, concentrándonos en esa expresión de la segunda carta, capítulo 3, versículo 1. Yo se los leo. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Y el mensaje de hoy está centrado en esa expresión. Orad por nosotros. ¿Sí? Me gusta cómo está ahí. Yo creo que se los puse acá enfatizado al texto. Pero me gusta cómo está planteado en el contexto esa expresión. Porque no es como nosotros que solemos, bueno, acordate de orar por mí. General, todo lo que te acuerdas de orar por mí, acordate de orar por mí. Pero acá no, hay un pedido específico de oración. Hay un pedido específico que está relacionado con la suficiencia de las Escrituras. Oren por nosotros y noten la conjunción, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Estos son las partes de la gramática que son trascendentales para la interpretación bíblica. ¿Sí? Los que están estudiando conmigo ya saben que la manera de poder entender la idea del texto es prestarle mucha atención a las conjunciones, porque eso establece los lazos entre una idea y otra. Y acá esa conjunción ¿para qué? Dice mucho en el texto, ¿no? Oren por nosotros, habla de Pablo, Silvano y Timoteo, que eran los que habían predicado allí en Tesalónica, oren por nosotros para que, acá en Corinto, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Esa conjunción ¿para qué? Establece una relación de causa y efecto. Eso es lo que hace esa conjunción. ¿Para qué? Esto para esto. Causa y efecto. Eso es lo que es la conjunción allí. ¿Sí? Entonces, si esa es la idea gramatical de esa conjunción, ¿para qué? Esto es lo que está queriendo decir Pablo. Que el que la palabra de Dios corra y sea glorificada está en directa relación con la manera en que los predicadores la administran. Ustedes dirán, no, pero pastor, la palabra es poderosa en sí misma. Sí, es poderosa en sí misma la palabra, porque es la palabra de Dios, es autoritativa en sí misma. Pero el que esa palabra corra y sea glorificada como lo fue en Tesalónica y que suceda así en Corinto, está en dependencia de cómo los predicadores administran la palabra de Dios. Esa es la idea gramatical de esta expresión. Uno podría tener un montón de objeciones a esto que estoy diciendo, pero la gramática del texto nos lleva a decir esto es causa y efecto. Cómo nosotros administramos la palabra, eso va a dar como resultado, o no, que corra y que sea glorificada. Por eso Pablo dice, oren por nosotros, porque está en dependencia de nosotros que la palabra corra y sea glorificada. Esa es la idea del texto aquí, ¿sí? Y no lo está diciendo Pablo en el sentido de que Dios dependa del predicador. No dice eso porque Dios está en dependencia del predicador, sino porque Dios en su sabiduría así lo estableció. Dios podía haber obrado para que su palabra corra y sea glorificada de otra manera. Por ejemplo, mandando a los ángeles para que ellos prediquen el evangelio en lugar de personas. Pero Dios en su sabiduría quiso que su palabra corra y sea glorificada a través de sus servidores, de los mensajeros, de los predicadores. ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Bueno, por ejemplo, uno de los textos que podríamos citar es 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21 a 23. Dice, agradó a Dios. Cuando dice que agradó a Dios, está hablando de la determinación de Dios, de los decretos de Dios. Él lo estableció así. Agradó a Dios. Es una expresión que encontramos mucho en la Biblia para decir, bueno, es así como lo determinó. No lo entiendo. Podía haber sido de otras muchísimas maneras. Dios siendo sabio podía haberlo hecho de 1000 maneras diferentes, pero agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo? Por la locura de la predicación. Esa palabra predicación allí es la palabra keruso en griego, que se refería al heraldo del rey. ¿Se acuerdan de la antigüedad? El rey quería comunicar algo al pueblo y mandaba a un heraldo, que iba con el rollito, se paraba en medio de la plaza, con las trompetas, todo. El rey dice esto. Esa es la idea de esa palabra predicación, que en este caso es el verbo, y en otros casos después se menciona en la misma carta el hecho del heraldo en sí mismo, el que proclama. O sea, Dios diseñó el efecto, o sea, diseñó, planeó, determinó cómo iba a ser la salvación de los escogidos, y va a ser por medio de la predicación, por medio de personas, predicadores, escogidos y seleccionados para que anuncien su mensaje. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, y ahí está la palabra keruso otra vez, nosotros somos heraldos del rey, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sí? Así que el ministerio de predicación
Escuchen esto. El ministerio de predicación responde, y cuando digo responde es por causa de esto que existe, ¿sí? Responde no a una necesidad, no predicamos los predicadores porque hay necesidad de que la gente escuche, no, sino responde a un diseño de Dios. Responde a un diseño de Dios. Ahora usted me dirá, pero hay necesidad, sí, sí hay necesidad. Pero no es a causa de la necesidad que Dios determinó que haya predicadores que comuniquen su mensaje. No. El que haya predicadores responde a un diseño de Dios. Es así porque Dios lo diseñó así. Predicamos, como dice un conocido predicador, predicamos porque Dios habló. Sencillamente por eso. Por eso predicamos, ¿sí? Queridos hermanos, todos los creyentes somos responsables de proclamar la verdad de Dios. Sin embargo, está claro en la Escritura que hay un ministerio específico de predicación otorgado a los pastores. No voy a hablar todo sobre esto hoy. He tenido que recortar este sermón como 3 o 4 veces por la abundancia de material que hay, ¿sí? He tratado de concentrar muchas cosas ahí. Pero nadie que no tenga el don de predicar no puede ser pastor. Vamos a argumentar sobre eso, ¿sí? El ministerio de predicación es un trabajo calificado, ¿sí? ¿Qué quiere decir un trabajo calificado? Bueno, es como el cirujano. Yo no puedo ir y que alguien me diga, ¿me, me operás del...? No, no soy cirujano. No estoy calificado para operar. ¿No me sacás la muela? No, no soy dentista. No estoy calificado para sacar muelas, por ejemplo. Bueno, a eso nos referimos que es un trabajo calificado. Si bien todos tenemos la responsabilidad como creyentes de comunicar el Evangelio, pero el trabajo de predicar, enseñar la Escritura, como es lo que hacemos cada vez que nos encontramos en una reunión, para eso hay que estar calificado. Es un trabajo calificado, ¿sí? O sea, no lo puede hacer cualquier creyente. A eso nos referimos. No es que, bueno, hoy no está el pastor. Y bueno, ¿podés fulano? No sucede así. Aunque hay lugares que sucede así. Pero no debe ser así. Es un trabajo calificado, ¿sí? El ministerio de predicación es un trabajo calificado y no todos los creyentes son llamados, porque tiene que haber un llamado para eso. No todos los creyentes son llamados a dedicarse a este ministerio. Es un ministerio que Dios ha destinado para personas específicas dentro del grupo de creyentes y obviamente tienen que ser pastores principalmente, ¿sí? O sea, está íntimamente relacionado el ministerio de predicación con el ministerio pastoral. Y nadie puede ser pastor si no tiene el llamado y además el don para poder enseñar, ¿sí? Así que el pedido de Pablo, oren por nosotros, ¿sí?, tiene que ver con esta responsabilidad. Él estaba haciendo alusión a esta responsabilidad propia del ministerio, de su ministerio. Él sabía que tenía esa carga en sí mismo, esa responsabilidad de ser el nexo entre de ser la causa y el efecto, ¿sí?, de ser responsable de que la palabra corra y sea glorificada. En este caso es mi responsabilidad dentro de este ministerio pastoral que tengo en esta iglesia, que la palabra corra y sea glorificada. Es mucha responsabilidad, hermanos. Pesa sobre los hombros de cualquier pastor en una iglesia esta responsabilidad de que la palabra corra y sea glorificada. Es mucho, realmente. Y es un gran peso que cada vez que terminamos de predicar, y esto es propio de cada pastor fiel en la obra del Señor, y nos desmayamos. Dice que el pastor Spurgeon, después de cada predicación, desmayaba, como que se le acababan las fuerzas, porque conlleva una gran responsabilidad, hacer que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así como hemos visto nosotros la suficiencia de la Biblia en la conversión y santificación de los tesalonicenses la semana pasada, así también nosotros podemos ver cómo los apóstoles confiaban en la suficiencia de la Biblia para su ministerio. Eso es lo que Pablo está pidiendo. Oren por nosotros para que sea la palabra la que corra y sea glorificada y nosotros podamos realizar nuestro ministerio confiando en esa suficiencia. Porque lo único que les toca al predicador es que predicar. Nada más. No puede hacer más nada. Yo no puedo entrar en el corazón de ninguno de ustedes. No puedo crear vida dentro de ustedes. Y no puedo movilizar su voluntad para hacer la voluntad de Dios. No lo puedo hacer. Así que Pablo dice, oren por nosotros para que nosotros podamos realmente siempre mantener esta confianza en la suficiencia de la Biblia. El desafío de todo ministro de Dios es confiar en la suficiencia de la Biblia y este es el enunciado principal de esta predicación en esta mañana. Queridos hermanos, a la luz de esto,
ustedes van a saber identificar a un hombre de Dios, a un pastor. Hay muchísima gente llamándose pastor hoy en día en muchos lugares que dicen ser la iglesia de Dios y no lo son, y no lo son. Y hoy va a servir este mensaje para eso y además para dejar asentado en esta iglesia, porque en algún momento yo no voy a estar, no soy eterno, a menos que el Señor venga y nos lleve a todo y ya está, no hay problema, pero después, cuando yo no esté, ustedes van a tener que pensar en quién va a seguir en el púlpito de esta iglesia. ¿Sí? Y esto es una buena base para eso. Esto es una buena base para eso. El desafío de todo ministro de Dios es confiar en la suficiencia de la Biblia, que la Biblia es suficiente para que Dios haga la obra en cada una de la vida de las personas que asisten a este lugar, ya sean que todavía no son salvos y ya sea que son aquellos que son creyentes. El pastor debe confiar que la enseñanza sistemática de la Escritura y exponiendo el texto es suficiente para que después Dios haga lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de los suyos. ¿De qué manera? Es la pregunta. ¿De qué manera? O la pregunta que responde el texto de capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, ¿no? ¿De qué manera ministra el pastor que confía en la suficiencia de la Biblia? Y aquí hay muchísimo más, pero yo me restringo al texto, ¿sí? ¿Sí? Bueno, un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia, que eso es suficiente para la obra de Dios, en primer lugar, predica. En primer lugar, predica, ¿sí? Están ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo confianza en nuestro Dios, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Parece una obviedad el punto, ¿verdad? Parece una obviedad el punto, pero es necesario en realidad enfatizar esta verdad de que en verdad el pastor que confía en la suficiencia de la Escritura predica, ¿sí? Necesitamos enfatizarlo porque es lo único que les preocupaba a los apóstoles y es lo único que ellos hicieron en Tesalónica, predicaron. Cuando llegaron, además de que se levantó toda una oposición en Tesalónica de hombres ociosos, para impedir que, ¿qué cosa? Impedir que siguieran predicando. Lo único que ellos hicieron fue llegar y empezar a predicar, ¿sí? Pablo recuerda que la visita a ellos no fue vana y destaca que ellos, los apóstoles, se preocuparon en predicar y hacerlo de la manera apropiada, porque todo lo que vemos después en capítulo 2 de los versos que leímos, él está diciendo cómo fue este ministerio de predicación entre los de Tesalónica. Se dedica a eso en realidad, a destacar eso. Capítulo 1 destacó la obra de la palabra en los tesalonicenses. Capítulo 2 muestra cómo ministraron ellos esa palabra que hizo efecto en los tesalonicenses. Así es el resumen global de estos dos capítulos de la carta a Tesalónica, ¿sí? Predicar la palabra, queridos hermanos, predicar la palabra, que es lo que tenemos como central en nuestra iglesia, es la razón de ser del ministerio pastoral. ¿Qué quiere decir la razón de ser? O sea, existe el ministerio pastoral para la predicación. El pastor hace otras cosas, ¿está bien? Hay otras cosas involucradas en su ministerio. Pero en la cabecera, en lo que está arriba de todo del ministerio pastoral, es la predicación. La predicación es la razón de ser de por qué existen pastores. ¿Por qué Dios determinó que haya pastores en la iglesia, ¿sí? Trabajando en la iglesia? ¿Para qué? Bueno, por la predicación. Por eso. Como dijo un conocido pastor, nosotros predicamos porque Dios habló. La predicación es el distintivo por excelencia del pastor según la Biblia. Hago ese acento, porque cada uno de nosotros podemos tener nuestra idea de cómo debe ser un pastor. El mundo tiene su idea de cómo debe ser un pastor. El mundo tiene su idea de qué espera que esté haciendo el pastor. Pero según la Escritura, la predicación es el distintivo por excelencia del pastor. ¿Qué quiere decir distintivo por excelencia? Es lo que lo distingue. Es lo que usted se da cuenta, ahí hay un pastor. Ahí hay un pastor. ¿Qué es? La predicación. Noten el texto, creo que lo puse aquí, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Pablo está muriendo acá, ¿sí? Me refiero, Pablo ya fue enjuiciado en Roma, año 66. Ya se determinó, el juicio dio que lo vamos a decapitar por ser predicador del Evangelio. Y Pablo está escribiendo esa segunda carta a Timoteo
escribiendo sus últimas palabras. Una despedida de su hijo Timoteo, su hijo espiritual Timoteo, y le escribe porque en este momento Timoteo está entrando en serias dudas, no solo sobre su salvación, sino también sobre su ministerio. La segunda carta, Timoteo está entrando en un momento de muchas dudas por toda la presión que había en el ministerio sobre su propia salvación y además sobre el ministerio. Y Pablo le habla de una manera solemne en el capítulo 4, versículo 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Noten el peso que pone Pablo sobre las palabras que va a decir. Estamos hablando de que Timoteo, vos te vas a enfrentar al juicio del Señor. Te encarezco teniendo en cuenta que el Señor no juzgará. ¿Qué le encarecía? Versículo 2. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Y noten cómo acentúa ese ministerio. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que le dio un fuerte argumento ahí Pablo a Timoteo para que él pudiese en verdad entender que no debía dejar el ministerio de la predicación. Pero además le da una razón en versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ese no sufrir la sana doctrina es no tenemos ganas ya de escuchar la doctrina, la predicación, la exposición de la Escritura. Vendrá ese tiempo, Timoteo, sino que teniendo comezón de oír, la gente va a amontonarse maestros conforme a sus propias concupiscencias, que es conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad y el oído. Y alguien si estuviera en el mismo lugar de Timoteo, escuchando esto, dice, pará, Pablo, vos me decís que vendrá tiempo que nadie va a soportar que escuchar una exposición de un texto como estamos haciendo ahora, y que va a venir tiempo incluso que van a querer oír a otros que les estén hablando de que vos sacás el campeón que está dentro tuyo, vos sos lo mejor que puede, tu proyecto de tu vida sos vos lo mejor, vos sos un campeón, vas a poder todo. Claro, todo eso. Que motive su ego y su orgullo. Van a buscar eso. Y Timoteo dice, ¿y para qué voy a predicar? Si eso va a pasar. Y Pablo dice, no dejes de predicar porque Dios te va a juzgar por eso, aunque la gente no te va a querer escuchar. Tremendo ese texto. Y además van a buscar maestros así. Versículo 5, pero tú, aunque eso pase, tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y no tener final. Cumple tu ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Lo que le dijo en versículo 1, que prediques la palabra. No importa lo que pasa alrededor. Y no importa si la gente no te quiere escuchar. Tú sigue predicando. Predica, 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 porque de eso se trata tu ministerio. De que tú prediques el mensaje de Dios. Así que un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia predica aunque nadie lo quiera escuchar. Y en la Escritura tenemos un montón de ejemplos de hombres que fueron fieles a eso, a la encomienda de Dios. Uno de ellos fue Jeremías, que ni siquiera su familia lo quiso escuchar. Es más, llegó un momento que Jeremías ya sufría tanto por la predicación, acoso y presiones que tenía incluso de parte del gobierno y de parte de su propia familia, que Jeremías dijo en capítulo 20 de su libro, dijo, no quiero más. No hablaré más en nombre, pero había un fuego dentro de él que lo quemaba y le impidió dejar de predicar. Tremendo. Pero queridos hermanos, el pastor que confía en la suficiencia de la Escritura predica, 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 sin importar cuáles son las circunstancias que lo rodean. Hay un texto que en verdad acentúa que esta es la prioridad del ministerio pastoral, la predicación. Está en Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, creo que también lo tienen aquí. En ese capítulo se presenta en el inicio de la iglesia una situación. Se habían convertido 3.000 personas en la fundación de la iglesia. Muchas de esas personas que se habían convertido venían de afuera porque vinieron para la fiesta de Pentecostés. Muchos de esos que vinieron, que eran judíos y otros eran prosélitos, o sea, de otras naciones convertidos al judaísmo, se convirtieron. Ustedes saben cuando alguien se convierte al cristianismo, antes y ahora también es así, los judíos lo toman como que murió. Esta persona se murió. Ya les conté a ustedes que conocimos a un pastor judío en el año 80 allí, ya está con el Señor, pero cuando ese pastor se convirtió, la familia aquí en Buenos Aires le hizo una tumba.
pues se convirtió al cristianismo y murió, para la familia murió. Toda esa gente que llegó a Pentecostés se convirtió y ya sabían que no podían volver a casa. Y se quedaron en Jerusalén. Y se presentó una necesidad de cómo atendemos a todos estos nuevos convertidos para poder suplir sus necesidades de vivienda y de comida. Entonces ahí se entiende, Hechos capítulo 2, de que empezaron a compartir y repartir porque había una necesidad urgente en ese momento. Y en un momento se armó un lío de tanta gente que algunos quedaron desatendidos ahí. Claro, tanta gente, no había mucha organización al principio y había una necesidad y hubo una queja de que algunos estaban siendo desatendidos en la repartición diaria. Y entonces vinieron allá los apóstoles y dijeron, bueno, Pedro, muchacho, Juan, un momento, basta de estudiar tanto, acá hay que servir las mesas, dejen un poquito de orar y un poquito de estudiar la Biblia y vengan a servir, que acá hay que ayudar y repartir, no nos dan las manos. Esa fue la presión. Dejen de estudiar la Biblia un poquito y vengan a remangarse y ayudarnos a servir las mesas. Esa fue la presión que hubo ahí. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pará, muchachos, si tienen razón, la verdad que vamos a dejar un poquito de estudiar porque hay una necesidad. Y escuchen la respuesta, Hechos 6, 2 al 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, de los creyentes, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Qué es esa palabra no es justo? No corresponde. No corresponde. Sin importar lo que la gente iba a pensar, sin importar lo que se les venía, que decían, sí, mira, vos sos un vago, a vos te gusta estar sentado estudiando. Sin importar nada de eso, ellos sabían que nada los podía apartar del ministerio de la predicación. Nada. No corresponde que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. ¿Y qué hicieron? ¿Dejaron el asunto? No, lo arreglaron. Buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Noten qué rigurosa era la iglesia para los servicios, incluso de servir a las mesas. Varones llenos del Espíritu Santo, no cualquiera, varones llenos del Espíritu Santo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos, esa palabra persistir es intensa en el texto. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tremendo es el texto, queridos hermanos, porque los apóstoles dejaron en claro desde el comienzo de la iglesia que el ministerio del pastor, el ministerio del hombre de Dios es predicar, predicar y predicar, y nada puede apartarlo de ese servicio. El cirujano opera, el dentista arregla dientes, el contador administra dinero, una maestra enseña, el panadero hace pan y el pastor predica. Es lo que lo define, es lo que lo define. Pastor predica. La función del pastor es predicar porque su trabajo consiste en pastorear. ¿Han escuchado? Pastor, pastorea. Hay una analogía, cuando recibamos miembros la próxima vez, en la enseñanza de membresía me toca justo entrar en ese tema, de que parte de la razón por qué existe la membresía es porque Dios ha diseñado la vida cristiana bajo la analogía de un rebaño, de un redil de ovejas. Y un redil de ovejas tiene que tener un pastor. Y el trabajo del pastor es pastorear. ¿Y qué es pastorear? Si lo buscan en el diccionario de la Real Academia, es darle pasto al rebaño. O sea, alimentarlo. Esa es la tarea. Alimentar con sana enseñanza a los creyentes. Por eso el pastor debe dedicarse primordialmente a la enseñanza, porque su tarea justamente, precisamente lo que define su nombre de pastor, es pastorear, darle pasto al rebaño, darle comida, sana enseñanza a los creyentes. Eso es una cosa lógica. Así que el bienestar espiritual de la iglesia local está en dependencia de ser bien alimentada y nutrida con la sana enseñanza. La predicación es indispensable, no podemos dispensar de la predicación en la iglesia, es indispensable en la vida cristiana como Dios la diseñó. Si usted quiere hacer de este lugar un club, la Biblia no sirve para esto. Si usted quiere hacer de esto un grupo de amigos, la Biblia no sirve para esto. Si usted quiere hacer de esto un café con ser o lo que sea, no sirve la Biblia para esto. Pero si usted quiere tener una iglesia de Dios, la Biblia es indispensable. Y un pastor tiene que estar en esa iglesia para administrarla, administrar ese alimento
para la iglesia. Para que funcione de acuerdo al orden de Dios, como un redil de ovejas alimentadas por su pastor, ¿sí? Si Dios hará toda su obra de salvación y santificación por medio de su poderosa palabra, el pastor debe dedicarse entonces a predicar la Biblia cada vez que el pueblo de Dios se reúne. Queridos hermanos, esta es una de las evidencias inconfundibles de su confianza en la suficiencia de la Escritura. Habrá presiones para que el ministro se dedique a otras cosas, y las hay. Todo el tiempo hay presiones para que el pastor deje su tiempo de escudriñar las Escrituras, y es el gran desafío de todo ministro y pastor. El mundo quiere ver a los ministros haciendo otra cosa, ¿no? Si usted le habla de un pastor a la gente que no conoce a Dios, el ministro debería estar ayudando a los necesitados, teniendo un comedor, ayudando a los pobres, solucionando problemas aquí y allá en el mundo. El mundo quiere hacer eso, pero la Biblia no nos presenta al pastor así. La Biblia no nos presenta al pastor como un salvador de la miseria del mundo. No. La Biblia nos presenta al pastor como un predicador en una iglesia. Así nos presenta. Ideas extrañas se levantan constantemente para desfigurar el rol del ministro. Motivadores, por ejemplo. Hoy no hay muchos predicadores en muchos lugares. Lo que usted encuentra es un motivador, casi un showman, que empieza a caminar de aquí para allá por el escenario como para mantener a la gente despierta, empieza a hacer un montón de chistes dentro de lo que supuestamente es una predicación. La Biblia ya casi ni se abre, si se abre es porque leer un texto y después lo cerramos y después nos empezamos a contar anécdotas, porque las anécdotas nos gustan a todos, ¿verdad? Alguna historia, alguna cosa que alguna historia, incluso hay como un tipo de predicación que ya está quedando un poco vieja, pero que fue muy enfática en el siglo pasado, que es la predicación impresionista. La predicación impresionista solamente iba a buscar los textos que impresionan, que vienen de aquel tipo de arte que era impresionista, el impresionismo, ¿se acuerdan? Ese tipo de pintura que solamente retrataba lo que resalta en el lugar. Y ese tipo de predicadores también los hay. Y ahí enganchaba mucho porque, bueno, esta carta, tanta teoría, no, vamos a la historia de David. Esa me gusta a mí. Me gusta el gigante, me gusta ahí como David danzando y hermanos, está en la Biblia. Pero la Biblia consta de muchísimo más que eso, que de historias. Hay muchos showman, motivadores, incluso cantantes. Soy pastora, ¿a qué te dedicas? Canto. Voy de iglesia en iglesia haciendo un show de canciones cristianas. No eres un pastor entonces, eres un cantante. Y no está mal si eres cantante, sé cantante, pero no eres un pastor, porque si fueses pastor estarías predicando, no cantando. Y no quiere decir que el pastor no puede cantar, me gusta la música. Pero no es mi función como pastor cantar, hermanos. ¿Y cuántos hay que son animadores más que predicadores? Bueno, muchas cosas más que se podrían añadir aquí, y un montón de gente loca haciendo un montón de show, saltando unos arriba de otros, pateando pelotas dentro del escenario, rifando cosas, vendiendo aceite de aquí y de allá, son vendedores, no predicadores. Bueno, todas esas cosas que ustedes ven hoy en día, que hay un montón en este mundo, no son pastores. Si fuesen pastores, predicarían. No harían ninguna de esas tonterías. ¿De qué manera ministra un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia? Un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia predica, pero predica la Biblia. ¿Sí? Versículo 3 y 6 de ese capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses. Dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos glorias de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Predica, pero predica la Biblia. Interesante, ¿no? Voy a hacer un énfasis nomás, lo otro es un contexto que rodea eso. Voy a hacer un énfasis en eso que dice en versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Así hablamos. Y esto parece una obviedad, decir que el pastor predica y predica la Biblia, pero también
En las épocas que vivimos debemos resaltar esa verdad. Porque no son pocos los lugares que nombran a la iglesia de Dios y no hay predicación de la Biblia, ¿sí? Hay algunos que podrían nombrar, no es la intención de nombrar a nadie hoy en día, pero hay algunos que simplemente se dedican a dar consejos de psicología desde el púlpito, ¿sí? Eso no es la verdad. Queridos hermanos, la iglesia es la casa de Dios. Esa es la naturaleza de la iglesia, ¿sí? Lo dice Pablo en la carta a Timoteo. La iglesia es la casa de Dios. Es la naturaleza de la iglesia. Y la función de la iglesia está en ese mismo texto en Timoteo. Es ser columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Si la Biblia es la única verdad, en la casa de Dios no se debería hablar otra cosa que la palabra de Dios. Es una cuestión lógica, ¿sí? Y si entramos en un lugar que dice ser la iglesia de Dios y no hay predicación, debemos asumir que no es la casa de Dios. Por lógica de deducción, si entramos a un lugar donde no se predica la palabra de Dios, la lógica de deducción es decir que eso no es la casa de Dios. Es una deducción lógica que hacemos, ¿sí? A la luz de la Escritura. Pablo dice que ellos hablaron, cuando llegaron a Tesalónica, como quienes fueron aprobados para que se les confiase el Evangelio. ¿Notaron eso? Fuimos aprobados para que se nos confiase el Evangelio. O sea, pasamos por una prueba antes de que nosotros fuésemos encomendados, en este caso por la iglesia de Antioquía, antes de que nos mandase la iglesia a ser predicadores del Evangelio, nosotros pasamos por una prueba. Fuimos aprobados y conforme a esa prueba, así hablamos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, ¿cuál fue esa prueba? ¿En qué consistía esa prueba para decir Pablo, Timoteo y Silas? Vamos, ustedes los aprobamos le damos la diestra para que ustedes vayan en nombre nuestro de la iglesia de Antioquía a predicar el Evangelio. ¿Cuál es esa prueba que ellos hicieron? Bueno, ¿de qué manera, o sea, cuál es la prueba que debieron pasar para que se les confiase el ministerio, ¿no? ¿De qué manera probaron a alguien o probaban a alguien para saber si podía confiarle el ministerio de predicación? Y esto, entre las muchas pautas, deberíamos tenerlo nosotros como pauta para saber quién va a subir a este púlpito a predicar, ¿sí? Debería ser como la prueba nuestra también como iglesia, para saber quién sube al púlpito a predicar. ¿Dónde está eso? En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, que el texto aparece aquí también. Noten lo que le dice Pablo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como alguien que pasó la prueba. ¿Qué prueba? Bueno, el texto dice esto. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa es la prueba que pasaron Pablo, Silvano y Timoteo y que dijeron, vayan a predicar porque nosotros les ponemos el nombre de la iglesia de Antioquía que los apoyamos a ustedes, porque ustedes pasaron la prueba. Esa palabra que tenemos allí en el texto, esa palabra de que usa bien la palabra de verdad, es una expresión que significa que trazan rectamente la palabra de Dios, con toda precisión. La palabra originalmente es hacer un surco recto, perfectamente recto, como cortar algo rectamente. Y la idea viene de hacer el surco en el campo de una manera recta, perfecta. Esa es la idea de esa palabra, usar bien la palabra de verdad, con precisión. No de una manera ambigua, sino con precisión enseña la palabra de verdad, ¿sí? Y es interesante que ellos, antes de que se les confiase el ministerio de predicación, fueron probados para ver si eran fieles en predicar el mensaje con toda precisión y exactitud, tal cual Dios lo había entregado. Esa fue la prueba. Y ustedes saben que Pablo, en realidad, antes de salir como misionero, él estuvo como 14 años como miembro de la iglesia en Antioquía. Cuando vienen a visitar la iglesia de Antioquía, la Biblia dice que Pablo estaba allí ministrando como un maestro. No sabemos si de jóvenes, si de toda la iglesia, si de un grupo de hombres, pero él estaba trabajando como maestro. Durante los primeros 14 años de su vida de convertido, él estuvo como miembro de la iglesia en Antioquía. Eso es lo que la gente a veces no sabe. A veces piensa, se convirtió, el Señor lo llamó misionero. No, tuvo como 14 años como miembro de la iglesia en Antioquía. ¿Y qué pasó en esos 14 años? Los hermanos de la iglesia en Antioquía lo observaban. Los líderes de la iglesia de Antioquía observaban a Pablo. Vamos a ver, primero lo observaban porque este era el que nos mataba y nos perseguía antes. Vamos a asegurarnos que es creyente de verdad. Pero ¿qué observaron? Si Pablo era fiel en predicar el Evangelio, ajustándose con precisión a la verdad de Dios.
Eso es lo que observaron allí. No es que Pablo vino, bueno muchachos, yo tengo revelación del cielo, ¿qué prueba ni prueba? Yo, Cristo me habló. No, se sometió a la prueba de los líderes de la iglesia en Antioquía. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Y es interesante que Pablo dice, así hablamos. ¿Cómo así hablamos? Bueno, como personas que usan bien la palabra de verdad. Como personas que hablan con precisión la Escritura. Que nos ajustamos hasta la más pequeña letra en las Escrituras. Así hablamos. No hablamos nada que no esté en la Biblia, es la idea de lo que Pablo está diciendo. Y no hablamos nada que esté mal interpretado. Nosotros nos aseguramos que estamos trazando rectamente la palabra de Dios. Así hablamos delante de ustedes, le dice Pablo a los tesalonicenses. No venimos hablando a ver tanteando qué versículo, no, bueno, no, venimos preparados. Hemos estudiado lo que nosotros les estamos hablando. Nos hemos asegurado que en verdad está en la Escritura. Nos hemos asegurado que está bien interpretado. Nos hemos asegurado de todo esto y así hablamos. Recién ahí venimos a comunicar ese mensaje del Evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y para esto tenemos 14 años en la iglesia de Antioquía. Los ancianos de allá pueden venir y decir a ustedes que ellos nos probaron. No venimos acá por nuestra cuenta. Hay mucha gente que sale así, ¿no? No está bajo ninguna iglesia, se le manda por solo. ¿Y quién te avala como ministro? ¿Quién te avala como pastor? Yo, dicen. O mejor dicho, dicen, el Señor. ¿Cómo? ¿Quién puede avalar que vos estás enseñando bien? Por eso es importante la membresía. Así hablamos, con toda precisión trazando la Escritura. Queridos hermanos, un ministro usa la Biblia, está con su Biblia en el púlpito. La lee, la estudia, la escudriña, medita en ella, dedica horas a su estudio, se empapa de las Escrituras antes de subirse a este lugar y decirle a ustedes, Dios dijo. Es una cosa muy seria subirse acá y decirle a un montón de gente, Dios dijo. Y si no está en la Biblia, hermanos, estás mintiéndole. Y por eso es tan serio pararse y hablar en nombre de Dios, porque creemos que Dios existe, y creemos que es el Ser Supremo, y creemos que hay un juicio después de esta vida. Y pararse acá y decir, Dios dijo esto, cuando no lo dijo, hay una condena muy seria que pesa sobre el predicador. Y por eso es tan serio esa iglesia. Dice, el Señor me reveló que vos, que aunque estás casado con fulano, vos te vas a casar otra vez. Poner el nombre de Dios en semejantes cosas, hermanos, es una cosa muy seria. No sabe el fuego de ira que le espera en la eternidad. Es muy serio pararse acá en este lugar y decir, Dios dijo, estamos hablando en nombre del Dios eterno. No es una cosa vana, no es una cosa liviana. Y por eso hay que estudiar. El pastor MacArthur siempre habla y dice, mejor dicho, siempre nos lo ha comentado ya en sus conferencias, que él dedica por lo menos a un mensaje unas 30 horas de preparación. Y eso es lo que lleva realmente un mensaje. Un mensaje lleva 30 horas de preparación, entre estudiar, entre asegurarse de lo que está diciendo, entre mirar las palabras, mirar la gramática, mirar las palabras en el hebreo, después armar todo eso para que realmente tenga un sentido delante de la gente a quien le vamos a hablar, y además para saber cómo eso aplica a la vida de la gente hoy. Eso lleva como unas 30 horas. Es mucho trabajo. Claro, la gente no ve eso como trabajo. No lo ve. Pero si queremos ser fieles al texto bíblico, debemos nosotros trabajar intensamente en ello. Y eso es lo que debe hacer un pastor fiel si confía en la suficiencia de las Escrituras. Este es un aspecto en el que Pablo insistió vehementemente justamente antes de morir con Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué hagas? Que istes a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, estudia de mañana, estudia de tarde, estudia en todo momento que vos puedas, en todo momento que se presente ocasión, predicá, enseñá, redarguye, reprende, exhorta. Cada ocasión es un momento para poder hablar la Escritura. Tienes que estar preparado como pastor para eso. Y 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 5, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, se volverán a fábulas. Tú sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, porque eso implica el trabajo de predicación. Predica la Biblia porque vas a ser juzgado por este ministerio. Predica la Biblia porque vendrá mucha presión.
para que no lo hagas. Y predica la Biblia, porque para eso fuiste constituido como ministro. ¿De qué manera ministra un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia? En tercer lugar, predica con pasión. Predica con pasión. Noten versículos 7 y 9, dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido no solo entregaros el Evangelio, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Cuándo dormían? Trabajando de noche y de día. ¿Y cuándo dormían? Imagino el desgaste físico de Pablo en esta ocasión. Tremendo fue. Aparte de que había presión de gente, ociosos, que vinieron para perseguirlos y maltratarlos y golpearlos, abusar de ellos. Es tremendo lo que sufrieron aquí. Hay un momento que Pablo, en el libro de los Hechos, cuando lo están persiguiendo y a punto de torturar, él apela a su derecho romano. Saben que en el Imperio Romano no se podía golpear a alguien que tenía la ciudadanía sin un juicio previo. Y Pablo dice: ustedes no me enjuiciaron ni me golpearon. Y la gente, cuando escuchó que él era ciudadano romano, dijo: wow, basta, muchachos, porque nosotros podemos ser muertos por esto, por haber golpeado a un ciudadano romano. Y algunos dicen que en esa ocasión Pablo apeló a su derecho romano porque estaba muy desgastado y que su cuerpo ya no estaba soportando más tanta golpiza. Tremendo lo que Pablo dice aquí. ¿Sí? ¿Cómo trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros? ¿Por qué trabajó de noche y de día? Porque en Tesalónica hizo algo que no hizo en otras iglesias. Solo en Corintio volvió a hacerlo. Y no quiso recibir ofrenda de los tesalonicenses. Dice: podíamos ser gravosos, ponerles una carga económica a ustedes, porque es nuestro derecho como ministros de Dios vivir del Evangelio. Pero no quisimos en este caso, dice Pablo. Vieron la situación en Tesalónica y dijeron: no nos den ofrenda, nosotros vamos a trabajar. Pablo tenía el oficio de hacer tiendas, de hacer carpas, trabajar con cuero y hacer carpas. Así que asumimos que de noche hacía carpas, de día las vendía, porque en algún momento tenía que venderlas, y además se dedicaba al estudio de la Escritura y a la predicación entre los tesalonicenses. Eso es un gran desgaste, hermanos, se lo digo yo como pastor, es un gran desgaste físico eso, es enorme eso. Además emocional es el desgaste. Y cuando Pablo está diciendo acá: ustedes saben esto, nuestro trabajo y nuestra fatiga, ustedes fueron testigos de eso, pero aún así no dejamos de predicar. Yo puedo recordar a mis pastores, y hay uno que lo recuerdo muy tajantemente. Ese pastor que yo recuerdo que me influyó en mi vida mucho, tenía el problema de generar piedras en su riñón, pero las expulsaba. Y eran piedras, ustedes saben que el cuerpo genera en el apéndice o en el riñón, piedras con punta, todas puntiagudas. Y eso era todo un parto hasta que el cuerpo despedía la piedra. Todo dolorosísimo. En el riñón, ya saben por dónde la despedía. Todo eso. Y duraba días. Y varias veces estaba en ese proceso, pero predicando. Nunca, en el tiempo que estuve con él, dijo: no voy a estar este domingo porque estoy con un problema de las piedras y es dolorosísimo. Y él decía: es tremendo, no podía hacer nada. Pero nunca dejó de predicar. Nunca dejó de predicar. Y todos los hombres que en verdad admiro y de los que yo leo de la historia cristiana, no importa cómo han estado, enfermos, con sueño, desgastados, cansados, se han subido al púlpito a predicar. El pastor Spurgeon es conocido por sus problemas de gota y otras enfermedades, y aún así subiéndose a predicar. Y a veces sin voz y subiéndose a predicar. Hermanos, hay un fuego que nos quema a los predicadores. Y hay como una ansiedad emocional. Desde que empezamos a preparar el mensaje es como todo, como un bebé. Lo vamos elaborando, trabajando, y se crea mucha tensión. Y hasta que no hacemos esto que estoy haciendo ahora, que lo estamos hablando, el alma no descansa. Les aseguro que es así. Si hay alguno aquí que el Señor llega a llamar a la predicación y está diciendo: seguramente será llamado a la predicación. Pero
Eso lo experimentamos todos. Es un fuego dentro de nosotros que no podemos dejar esto sin hablarlo, sin comunicarlo. Y no importa cómo estemos, no importa qué nos pase, no importa la condición que estemos, no importa, porque lo único que importa es predicar. Es una pasión. Y solo lo entendemos los predicadores. Estoy hablando desde mi rol de predicador. No importa, no me importa qué esté pasando, no quiero hacer otra cosa. Es predicar, predicar y predicar. Hay pasión. Aparte de que hay contenido, aparte de que hay estudio, hay pasión en el predicador. ¿Sí? Pablo, además de muchas emociones y devoción, demostraba aquí mucha pasión por su trabajo. Predicar era tan importante para su vida que estaba dispuesto a entregarlo todo de sí para cumplir su tarea. Y hablamos de pasión en todos los sentidos, hermanos. El ser del predicador está entregado por entero a su tarea de predicar. Él se entrega a esta tarea en cuerpo y alma. A eso nos referimos con pasión. Desgasta su vida en esta tarea tan sublime que le ha sido encomendada de ser el portavoz, de ser el vocero de Dios. Eso es tremendo. Y es un privilegio enorme. Y que el Señor me haya elegido a mí, pues no soy nada diferente a ninguno de ustedes. No lo merezco. Por un tiempo pensé que nunca más iba a estar aquí porque por mis disciplinas en la vida de la fe dije, no me va a llamar el Señor otra vez. Y estar hoy predicando aquí para mí es un privilegio que el Señor me dé gracia para no desaprovecharlo. Y comportarme de tal manera como pastor que el Señor no me desapruebe en esta tarea de predicar, porque es enorme el privilegio. El predicador se mimetiza con el corazón de Dios y habla con el sentir de Dios, habla con las emociones de Dios. Se ha compenetrado tanto en el texto, en la verdad que está por enseñar, que llega y sube al púlpito entendiendo las emociones del escritor bíblico, entendiendo el corazón de Dios, y habla, incluso hasta se emociona el predicador, y a veces hasta puede elevar un poquito la voz porque entiende, quiere incluso de su propia naturaleza ponerle un poquito más de énfasis a la verdad que ha entendido desde el lunes hasta llegar el domingo. Su entrega y pasión provienen de su comprensión de lo que está haciendo. Está hablando en nombre del Ser Supremo. Su mensaje es de extrema urgencia. El destino eterno de las almas depende de lo que el mensaje haga en la vida de los oyentes. Si esto no mueve sus entrañas, no deberías estar en el púlpito. El pastor Spurgeon, hablando de un grupo de pastores, hay dos libros en castellano, pero creo que uno en inglés, que se llama el Ministerio Ideal. Es una serie de conferencias que el pastor Spurgeon dio cuando ya era anciano, aunque él murió a los 58 años, pero ya estaba llegando al fin de su ministerio. En esa conferencia a hombres que estaban en el seminario para estudiar, le dijo, si tú puedes, tienes en tu mente nomás, que puedes estar pensando que puedes estar aquí en el púlpito, pero a la vez puedes tener una verdulería, no subas al púlpito, porque el predicador no ve otro lugar para su vida que en el púlpito enseñando a una iglesia. Y si tú piensas que puedes estar, no vengas al ministerio. Poné tu verdulería y el Señor te va a bendecir ahí, no hay ningún problema. Pero si tú puedes pensar que puedes estar haciendo otra cosa en tu vida, no subas a un púlpito, no subas. Se dice que el conocido predicador Spurgeon se desplomaba cada vez que terminaba una predicación y además entraba en un pozo depresivo él. ¿Qué es lo que nos pasa a todos los predicadores? En mi caso es domingo de tarde y en el caso de otros es lunes de mañana, los que predican de tarde, ¿no? Pero la depresión viene enseguida. ¿Por qué pasa eso? Porque hay un cúmulo de emociones que se descargan todo en este momento y el cuerpo se siente después relajado y viene después una depresión. ¿Qué es esa depresión? A cada uno la agarrará como venga, pero yo terminé diciendo, tenía que estar mejor, no era ese orden, no, y dan ganas de decir, no, ya no sigo más, este mes y ya que venga otro. Y el lunes ya pasa porque es una cuestión de cansancio físico y mental, y después ya pasa, gracias a Dios que pasa. Pero es inevitable eso, porque el alma y el cuerpo van en la prédica. Hay un fuego dentro.
Y esa experiencia que tuvo Jeremías, que dijo, no predicaré, y el Señor vino y le habló, y dijo, no, no puedo callarlo. Le quemaba la palabra de Dios dentro de su corazón. Está dispuesto a gastar su salud y su vida en predicar, y está bien gastada. Ese pastor de que suelo hablar y que ha influido tanto en mi vida, que tenía sus problemas de salud y todavía hoy los tiene, la gente decía, no, pastor, no, ay, invite a otro, no se esfuerce tanto. Y él solía responder, no voy a dejar de predicar. Si mi vida se va en esto, está bien gastada. Y si mi salud se va en esto, está bien gastada. La gente gasta su salud en tantas cosas vanas. ¿Por qué no en esto que es externo? Y si mi salud y mi vida se va en esto, bien gastada está. Bien gastada está. Los apóstoles dijeron, no podemos dejar de decir, no podemos. Es una imposibilidad lo que hemos visto y oído. Una vez que Dios nos dio el mensaje, no descansamos, y eso es verdad, no descansamos hasta predicarlo. Y así es. Solamente una cosa más, hay más, pero solo quiero hacer un acento en esto al terminar. No quería hacer 4 puntos, pero es así una referencia nomás, quédense tranquilos, no voy a ahondar mucho más. ¿De qué manera ministra un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia? Un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia predica con intención. Eso está en versículos 11 y 12, no lo voy a desarrollar, solamente se los menciono, pero predica con intención. Versículos 11 y 12 dice, así también sabréis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Confrontó a los tesalonicenses con su responsabilidad con el mensaje. Hay una intención cuando nos subimos a predicar, que nuestra intención es la intención del texto. Y por eso siempre todo mensaje termina confrontando nuestras vidas. Y por eso es que este tipo de predicación es muy difícil que una persona que no tiene ningún interés en Dios lo escuche. Porque siempre se va a sentir confrontado con su responsabilidad delante de Dios. ¿Qué tiene que hacer? Y una persona que confía en la suficiencia de la Biblia va a predicar sin obviar esto. Terminar de confrontar a la iglesia con su responsabilidad. ¿Qué tiene que hacer ahora después de lo que hemos escuchado? Porque la Biblia fue escrita de esa manera, para confrontar a las personas con su responsabilidad. Mucha gente no va a querer escuchar este mensaje. No va a querer venir a esta iglesia si nosotros seguimos predicando así. Pero aquellos que son escogidos y que oyen la voz de Cristo, aunque la Escritura los confronte, se sientan y escuchan como María. Y dicen, wow, qué delicioso. ¿Cómo es delicioso? Sí, porque hemos escuchado a Dios hablándonos, diciéndole, esto está mal, ahora hacelo bien. Hemos oído la dulce voz del Señor, tratando y reprendiendo nuestra alma para que volvamos a Él. Así que un pastor que confía en la suficiencia de la Biblia nunca dejará de confrontar a su iglesia con lo que tienen que hacer a la luz de la Escritura. Aunque eso a veces suene muy duro. Y aunque el pastor trate de bajar la voz, para no parecer chocante, y ablandar sus palabras para que, sabiendo que lo que está diciendo es duro y duele, pero es la verdad de Dios, porque Dios lo hace para sanar nuestras almas, tratar con nuestro corazón, y tengamos una buena relación con Él. El Señor nos ayuda a que nosotros entendamos la importancia de una cosa, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Amado Padre Celestial, hemos quedado cortos, Padre, en todo lo que hemos dicho, pero tu Espíritu es poderoso para hablar mucho, mucho más allá. Deseamos, Padre, como una plegaria del corazón, que en esta iglesia siempre la Biblia sea abierta como la autoridad, la única verdad, como la palabra suficiente que transforma el alma y lleva a los creyentes a ser como Cristo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús.